Bien, gracias a Dios, nos sentimos felices de contar con la presencia del misionero internacional, nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Es una bendición muy grande. Hermano Miguel, estamos dispuestos todos a recibir de parte de Dios lo que Dios tenga en su corazón. Es un privilegio. Con nosotros, amén, 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 amén. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el misionero Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias, hermano, muy agradecido. En primer lugar, pues alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por concedernos este privilegio tan grande de podernos reunir en su nombre y sabiendo que Él cumple esa promesa, esa palabra. Hay muchas promesas relacionadas con esta actividad, porque Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él en medio de ellos. Si el Señor está en medio de nosotros, pues tenemos la victoria, tenemos la bendición y tenemos todo lo que necesitemos. También Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros sabemos que Él cumple sus promesas, que Él es fiel en cumplir su promesa. También dice la Escritura que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y he oído esta alabanza que ustedes han estado dándole al Señor, muy preciosa, muy espiritual, lo cual pues eso muestra que Él está con nosotros. Esperamos que Él nos guíe en todo en esta noche. Desde este lugar, en primer lugar, bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también bendecimos el nombre de su ángel mensajero, William Soto Santiago, pidiéndole a Dios que lo bendiga, que Dios lo mantenga sano y que pronto lo tengamos acá con nosotros. Ya ustedes saben que para pronto ya va a estar acá con nosotros. Pues vemos que Dios les ama de todo corazón a ustedes, porque siempre les visita el ángel del Señor. Nosotros sabemos la bendición que representa la visita del mensajero de Dios. Siempre con Él vienen grandes bendiciones. Así que también bendecimos ese nombre porque a través de Él nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido y nos ha revelado muchas cosas grandes que estaban reservadas para este tiempo final. Leemos una escritura en el libro de Mateo capítulo 8,
el verso 5. Y usaremos esa escritura como el tema para esta noche, Dios mediante. Dice Mateo 8, el verso 5, estando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Qué bonita declaración de Jesús, ¿verdad? Cuando Él le trajo a este hombre esta petición, Él le dijo: yo voy allá a sanarlo. Yo iré y lo sanaré. Así que iba a eso. Él sabía que iba a eso. Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, ahí estamos nosotros, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué bendición, va a haber muchos occidentales sentados allí con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ya esto es una profecía, esto es un hecho, esto es una palabra hablada. Mas los hijos del reino, los que estaban llamados a recibirle, a creerle, serán echados en las tinieblas de afuera. Eso es la gran tribulación. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, o sea, anda, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que nuestro Señor nos hable a nuestro corazón por su palabra y que nos aumente la fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como creíste, te sea hecho. Así como has creído, así te sea hecho. Esto es una escritura bien tremenda, bien importante. Primeramente, porque se estaba encontrando con un centurión romano. Era una persona que dirigía 100 hombres, un escuadrón de 100 hombres que estaban bajo sus órdenes, y eran hombres entrenados, y el centurión sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer cuando tuviera que actuar con estos 100 hombres que estaban capacitados y entrenados para actuar. Y era un hombre que tenía cierta dignidad, cierto respeto. En el gobierno romano, ellos ponían bajo esas ciudades esos centuriones, de tal manera que en la ciudad este hombre tenía una influencia. Pero
miren ustedes, ahora que se consigue con Jesús, le dijo: Señor, yo no soy digno de entrar, no soy digno de que tú vengas debajo de mi techado. Reconoció a Jesús con una dignidad mayor que la que él tenía como un hombre que estaba cuidando esa ciudad y con toda la influencia que él tenía en la ciudad, en el gobierno, con todo reconoció que Jesús tenía una dignidad mayor que la de él. Dijo: no soy digno de que tú entres bajo mi techado. Y le dijo: no hace falta que tú vayas, di la palabra solamente y mi mozo sanará, porque yo soy un hombre que tengo bajo mi potestad soldados. Y le digo a este: vaya, y va. Le digo al otro: venga, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Es decir, que reconoció que Jesús tenía un poder y una autoridad mayor. Es decir, yo comando este grupo, pero tú tienes un grupo mayor, un ejército más grande que te obedece y más poderoso que el mío. Sí, más poderoso, porque el de él era un ejército de acá, pero el tuyo, tú di la palabra y listo, ya está hecho. Jesús se gozó grandemente. ¿Se dan cuenta ustedes que al Señor le agrada la fe? Dijo: qué maravilla, ni en Israel he hallado yo esta fe. Ve que al Señor Jesucristo le goza ver la fe en una persona. Y le dijo: ni en Israel he hallado esto. Le dijo: anda, y conforme creíste, así te sea hecho. Como tú has creído, así te sea hecho. Esta es la importancia de la fe. Tengo un mensajito del hermano William acá que nos habla del poder de la fe. Claro, es un poquito largo, pero para citárselo, para que ustedes déjenme ver si lo cargo aquí conmigo. Siempre lo leo porque en estos mensajes siempre Dios: todo es posible para el que cree. Esto fue predicado en Austin, Texas, el 9 de mayo del 2004. Todo es posible para el que cree. Ahí en ese mensaje él nos habla de este gran misterio de la fe. Entonces, vean ustedes la importancia de creer. En varias ocasiones Jesús le dijo a la gente: tu fe te ha salvado. En otras le dijo: conforme has creído, así te sea hecho. Y a otra mujer le dijo, porque a esa mujer él le resistió. No es que el Señor no es bondadoso, sino la probó. A una mujer que vino y le dijo que gritaba que le sanara a su hija y no le hizo caso. Los apóstoles le dijeron: Señor, despide a esa señora que nos molesta detrás de nosotros gritando. Y él dijo: yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perros, a los perrillos. Y ella dijo: Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Pues alguna migaja. ¡Ah, mujer! Ve con todo lo que le dijo, y era como para que la mujer dijera: me está ofendiendo. Pero mantuvo la prueba que le hizo el Señor. Y le dijo: pero las migajas, Señor, que caen. Mujer, grande es tu fe. Anda, y como creíste, te sea hecho. ¿Ve? Como tú creíste. Tú puedes estar buscando
el hermano Jairo también, orando a Dios que le conceda un lugar más grande, como él ha estado pidiendo. Y me están pidiendo este lugar también para adorar y glorificar al Señor. Pues la palabra del Señor sigue siendo la misma. Así como creíste, te sea hecho. Es importante la fe. Es muy importante. Hay muchísimos casos. Vamos a leer uno acá en el libro de Mateo también, en el capítulo 9, el verso 27. Lean, búsquenlo ahí en su Biblia y lo marquen. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y gritaron y gritaron, y Jesús caminó hasta que llegó a la casa, que era la casa que él tenía alquilada allí en Cafarnaúm. Ustedes ven que en el capítulo 9, verso 1, te dice que Jesús llegó a su casa, a su ciudad, llegó a su ciudad. Y la ciudad ahí donde llegó fue Cafarnaúm. Entonces uno dice, ¿por qué Jesús llamaba esto su ciudad? Porque era una ciudad donde él tenía una casa alquilada, y en Cafarnaúm fue un lugar donde él hizo muchísimos milagros. Y dice que él caminó y caminó hasta que llegó a la casa, a su casa allí. Cuando llegó a la casa, vinieron los ciegos. Es decir, que los ciegos no se dieron por vencidos. Ven ustedes lo que es la fe. La fe es algo persistente. Como Abraham creyó a Dios y siguió alabando a Dios cuando todas las circunstancias parecían que eran negativas y cada vez parecía más difícil, más era la fe de él todavía. Tenía una fe mayor. Decían a Abraham, ya no se puede. Dice, ahora es cuando se puede. No puede, pero Dios hará un milagro. Para Dios todo es posible. Y miren ustedes, estos ciegos creyeron, persistieron, porque la fe tiene que ser perseverante. Vinieron a él los ciegos cuando llegó a la casa. Y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Pregunto yo, ¿creen que Dios les puede dar esto? ¿Ustedes creen? ¿Jairo cree que Dios le puede dar esto? Eso fue lo que él le preguntó. ¿Y ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿No les parece difícil? ¿No les parece imposible que yo haga esto? Le dijeron, sí, Señor, creemos que tú lo puedes hacer. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, así sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿No es el mismo Dios de hoy? ¿No es el mismo Dios de este tiempo? ¿Crees que Él puede hacer esto? Son preguntas que están en la Biblia, y la Biblia es un libro que vive para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En el capítulo 9 del libro de Marcos nos encontramos con ese caso tan extraordinario cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración con los discípulos. Y nos dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, él había dejado los discípulos acá abajo en la montaña y había subido al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Y después de tener esa experiencia tan gloriosa, cuando él baja,
vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente vinieron y se asombraron y corrieron a él y les saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y eche espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ven ustedes, si tú puedes, ¿será que Jesús puede? ¿Sí será que puede? Y Jesús le dijo: si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Es decir, ¿cómo que si puedo? Es si tú puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, en otras palabras: Señor, reconozco mi incredulidad, ayúdame, sí creo. ¿Ven? Ya había entrado la duda en el corazón de él, haberlo traído a los apóstoles, y todos esos apóstoles oraron por el niño, no se sanó. Y entonces el padre, pues muchas veces cuando usted pasa por esa experiencia, pues entonces la fe baja. Pero tiene que ser como Abraham, con esa fe persistente, que mientras más difícil se ponga todo, mayor es la fe de la persona. Es decir, se va poniendo más difícil, gloria a Dios, esto viene. Que ya no se puede por aquí, que se me cerró la puerta, gloria a Dios. Eso indica que una puerta se va a abrir. Y se le cierra otra puerta, gloria a Dios, que ya son dos, pues ahora Dios va a hacer un milagro mayor. La puerta que se me va a abrir es la que me conviene. Y ahí sigue usted creyendo, sin dudar. ¿Ve? Por eso le digo: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Creen ustedes al Señor? No se dé por vencido en ningún momento. E inmediatamente el padre del muchacho clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Puede el Señor? Nunca ha fallado en ningún momento. ¿Recuerdan eso? Que el Señor en quien usted está creyendo, el Cristo vivo resucitado, cual se levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios,
nunca ha fallado. Hay un versículo para mí muy clave, muy fundamental, que en momentos de esos complicados acudimos a ese verso de la Escritura, que es en Romanos 8:32, cuando dice Pablo: y si el Señor nos ha dado a su Hijo unigénito, lo más grande del cielo, ¿cómo es que no te puede dar las demás cositas que tú necesitas? Si te dio lo más grande y tú crees que te lo dio y lo recibiste y crees que está en ti, que es tuyo porque lo recibiste, ¿cómo es que no crees que te va a dar las demás cositas? Te dio lo más grande, ¿no te puede dar lo demás? ¿Qué punto de comparación puede tener cualquier cosa de la tierra en relación con lo que es la persona de Jesucristo? Es para que ustedes vean que Dios nos ha dado lo mayor, nos dará. Entonces vean ustedes, allí en esa escritura podemos ver nosotros que Dios, el que cree, todo le es posible. Y acá en el libro de Lucas vamos a tocar los 4 evangelios hoy, pero vamos a tocar con estos 4 evangelios, estas 4 escrituras o 5 escrituras, pues entonces esperamos que el Señor nos hable a nuestro corazón. En el libro de San Lucas, en el capítulo 8, nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 40 en adelante del libro de San Lucas. Dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, mientras que él iba para la casa de Jairo. Si lo ven en otro evangelio, se van a encontrar que Jesús dijo: yo iré y te la sanaré. Se van a encontrar que también dijo: vamos para allá, yo voy a sanarla. Pero aquí no lo menciona Lucas, pero en otro evangelio lo van a encontrar. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: pero maestro, la multitud te aprieta de todos lados y te oprime. ¿Cómo es eso que tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, fíjense ustedes que la gente le tocaba por todos lados, no pasaba nada. Pero cuando llegó una persona con fe, con desesperación, con la necesidad que tenía, a la presencia de él, y fue y le tocó con un toque de fe, él dijo: poder, ¿ven? Poder salió de él, porque todo nos es concedido por el poder de Dios. Como dijo el hermano William, Dios es el que da el poder.
para hacer la riqueza. El poder de Dios obró por fe, por la fe. Y entonces él preguntó, dice que entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Claro, ¿saben ustedes por qué ella vino con este temor y por qué se escondió ella? Porque una mujer con flujo de sangre no podía tocar a un rabino. Si lo tocaba, lo inutilizaba para el ministerio. Por lo menos tiene un periodo, no sé si de hasta la tarde o por 2 o 3 días, quedaba la persona. Es decir, que no podía, era una cosa grave. Pero ella en su angustia, entonces temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Es decir, no tuvo ninguna condenación para ella, porque Jesús era diferente. Los rabinos, cualquiera de esos, se sentaba en una silla donde había estado una mujer con flujo y quedaba inútil, o le tocaba a una mujer, y Jesús era lo contrario. La persona le tocaba y quedaba sano, si el lugar donde se sentaba quedaba santificado. Es decir, que era distinto a los rabinos. Este misterio no lo conocían los rabinos. Todavía Jesús sigue siendo el mismo. Entonces, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes ya al maestro, no molestes más al maestro. ¿Para qué? Ya tu hija murió. Oyéndolo Jesús, esa palabra negativa que le fue dado, ese mensaje negativo, porque es posible que te lleguen muchos mensajes negativos antes de tú lograr lo que estás buscando. Te pueden llegar muchos mensajes negativos. Pero oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente, no temas. Porque el temor ya te infunde cobardía. Pero cuando tú sigues creyendo, dices: gloria a Dios, ahora con más seguridad sé que Él lo va a hacer. ¿Ve? Y allí es donde Él le dijo: no temas, cree solamente. Y esa es la palabra, solo creed. Porque para el que cree, todo es posible. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Porque muchas veces el incrédulo, cuando entra a traer consejos negativos y a burlarse, se convierte en un estorbo de la mano de Dios para obrar. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, estas cosas las estamos leyendo primeramente para que ustedes vean que como has creído, así va a suceder. ¿Ve? Y lo que pregunta el Señor: ¿crees tú que yo puedo hacer esto? ¿Crees que lo puedo hacer? Pues la iglesia tiene que estar unida con su pastor para creer
que sí lo puede el Señor hacer. Sí lo puede. Sí lo podemos creer. Y él le dijo al hombre, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. No temas, cree solamente. Y terminamos con Juan 11:38, con esta escritura. Y entonces son estas escrituras que esperamos que Dios las use en nuestro corazón para que aumente la fe. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa palabra es para nosotros también esta noche y es también para esta iglesia. ¿No crees que...? Sí. No te he dicho, dijo el Señor, que si crees, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y algún día, no muy lejano, ya nos estaremos reuniendo en este lugar para dar gracias a Dios como lo haya otorgado, como lo haya concedido. Quizás al momento nosotros podemos decir, pero ¿cómo puede ser esto? Yo no tengo nada. Mejor para que sea el Señor el que lo haga todo. Mejor, porque si tú dices, no, pues no hay problema, es poca cosa, yo tengo ya en el banco más o menos por ahí cerca, lo que me falte poquito, pues ya no tienes mucho que depender del Señor. Entonces, no tengo, solo que el Señor me ayude. Y así será. Entonces, si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces nos reuniremos algún día para darle gracias a Dios que les ha concedido lo que ustedes pidieron. Y que sepan lo que dice el Señor Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Son tantos los miles o millones de milagros que ha hecho el Señor, que este será uno de los milagros más que hará acá con ustedes. Es una cosa sencilla. Cuando empezaron los apóstoles, cuando Él le dijo ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio, cualquier persona podría decir, ¿cómo estos apóstoles van a llenar el mundo con el Evangelio? Si esta gente apenas hablan el idioma de ellos, el galileo, ni siquiera hablan bien un idioma y son gentes pescadores, ¿cómo van a hacerlo? El Señor sabía que se podía hacer, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré allí para ayudarlos, para abrirles puertas, para abrirles camino, y lo haré. ¿Ve? Eso es la forma, es la fe en el Señor. Si no dudamos y creemos de todo corazón, será hecho. Conforme a tu fe, te sea hecho. Que Dios les aumente la fe. Y así lo logren. Si ustedes se consiguen con el caso de Moisés, cuando Moisés tuvo aquella lucha tan grande, y mucha gente no se han dado cuenta la señal que Dios le dio a Moisés.
la más grande de las señales, fue tan insignificante y era la más contundente de todas. Porque Moisés dijo, pero Señor, ¿cómo hago yo? Si yo esta gente tengo años fuera de ese pueblo, esta gente yo las conozco que son duras de servicio, esa gente no me van a creer que yo les diga que tú me apareciste, y ¿cómo le muestro yo eso a ellos? Y él le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala. Y la tiró y se le volvió una serpiente, y Moisés cuando vio esa serpiente salió huyendo. La Biblia dice que echó a huir, echó a correr, pero es una serpiente de las más peligrosas, la más peligrosa. Y ahora imagínense, él salió huyendo cuando en esto le dijo el Señor, no temas, agárrala por la cola. Y entonces él, por la cola es el lugar más peligroso para agarrar una serpiente. Pero él la mandó a agarrar por la cola y la agarró. Y se le volvió la vara en la mano. Digo, aquí tengo en la mano la vara más peligrosa que hay. Así que, pobre Faraón con esto. Ahora se estaba dando cuenta de una señal tremenda. Pero aún así, todavía le quedaba cierta cosa. Y le digo, mete tu mano allí. Y allí metió la mano y estaba leprosa. Después le dio otra señal, que era la señal de la sangre. Y parece que Moisés todavía tenía ahí cierta lucha. Cuando le dijo, en este lugar donde tú estás ahora, aquí va a estar el pueblo, alabándome y glorificándome. Aquí en este lugar donde tú estás parado. Ese pueblo va a estar aquí. Posiblemente se lo mostró. En alguna visión vio al pueblo allí, digo, voy en el nombre del Señor. Así que cuando Faraón vino y pensó que iba a acabar el pueblo, él vio el mar, dijo, no, ya yo vi el pueblo allá, lo vi allí. Usted tiene que visualizar lo que Dios va a hacer, tiene que visualizarlo, así como Dios ya nos visualizó a nosotros. Porque los que Él predestinó, los llamó, los justificó, los santificó, los glorificó y los sentó en lugares celestiales con Cristo. Y usted dice, oye, pero tenemos tantos problemas y Él nos ve ya sentados. Ya Dios nos visualiza a nosotros sentados con Él en la mesa del reino y sentados con Él en su gloria. Ya nos visualiza. Entonces usted tiene que visualizar lo que usted está buscando y pidiendo del Señor. Tiene que visualizarlo. Eso es importante. Bueno, hermano William también nos ha hablado de eso, de lo que es visualizar las cosas y pedirlas, creerlas y mantenerlas así. Dice él que es algo que tiene que venir del alma, que vaya ahí al alma, y así será. Manténganse creyendo. Habrá pruebas, habrá luchas, pero si usted se mantiene creyendo, Dios se lo concederá. Recuerden, estaba leyendo ese mensaje del hermano Branham, Explosiones de Fe, y hay un caso muy bonito que cuenta el hermano Branham allí. Es de un hombre, un campesino, un hombre pobre que venía con su hijo ciego, cuando supo que el hermano Branham iba a estar, pero le tocó viajar en tren muy lejos para estar en esa actividad donde estaba el hermano Branham. Pero cuando el pobre anciano llegó allí, se encontró que había que conseguir una tarjeta y él no consiguió nada. Otras personas llegaron antes que él y le dieron las tarjetas, así que él no consiguió tarjeta, una tarjeta de oración.
Él no sabía eso, él era un campesino, él no conocía eso de tarjeta. Él llegó creyendo que el hermano Branham iba a orar por su hijo, pero no sabía eso de las tarjetas. Y cuando llega el pobre anciano, pues no hay más, señor, y no hay más. Entonces, claro, el hombre es un hombre campesino, y en medio del culto, cuando ya el hermano Branham manda a traer la fila de oración por las tarjetas para orar, que ya viene la fila de oración, eso está en el mensaje Explosiones de Fe, ahí lo van a leer. Entonces él dice allí que el hermano Branham dice que este hombre, un hombre campesino, empezó a gritar. Era una falta de respeto, de cultura, ¿no? Le dijo: hermano Branham, cuando ya estaba, yo vengo de lejos con mi hijo ciego. Empezó a gritar: vengo de lejos con mi hijo ciego. El hermano Branham dice: el pobre hombre venía con una chaqueta que no se sabe de qué color era originalmente. Aquella chaqueta, dice él, sucia, pero después dice vieja, más bien vamos a decir. Y que era quizás lo único que tenía el pobre hombre. Y yo he venido de lejos, pero ¿cómo hago? Yo no conseguí tarjeta. La gente quería sacar el hombre fuera, lo querían. Y él dijo: no, espérense un momento, pásamelo acá. Dice el hermano Branham: páselo acá, pase. Y lo hizo pasar antes de empezar la fila de oración. Y entonces él le dijo: mi hijo quedó ciego de los 8 años, que empezó a golpear una cosa como una bala de un fusil largo, empezaba golpeando y explotó y le reventó el nervio óptico y le reventó los ojos y perdió sus 2 ojos. Y el hermano Branham hace la oración pidiéndole al Señor que sanara a ese niño. Señoras, un milagro. Este hombre viene de tan lejos, ha hecho ese esfuerzo tan grande para llegar aquí con nosotros, y es un hombre pobre, necesitado. Tuvo que hacer un esfuerzo para llegar aquí. Sánale a su hijo, Padre. Y entonces hizo la oración, y cuando terminó de orar le dijo: hijo, levanta los ojos hacia ahí, ve hacia aquel reflector que está allá. Y el muchacho levantaba los ojos, y el hermano Branham dice que le tomó la cabeza y lo guió hacia el reflector. Y él: buen señor, no veo nada. Entonces el padre le dice: hermano Branham, mira, no importa cuál luz usted le ponga, él no ve nada, esto es totalmente tiniebla para él. Y el hermano Branham se queda y dice: Señor, pero ¿de quién es la fe aquí? ¿Quién falló? ¿Yo o el anciano? Este pobre anciano que por primera vez viene. Yo que estoy viendo milagros todos los días. Yo que estoy viendo cosas todos los días. Este pobre hombre que viene del campo, de trabajar en las cosas del campo. ¿Quién va a ser la fe? ¿Quién falló? ¿Mi fe o la de él? No puede ser, es la mía. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él creyó que Dios iba a hacer el milagro. Entonces el Señor le dijo: hay una clave. Entonces el hermano Branham dice: la clave. Señor, pregunta el hermano Branham: ¿cuál es la clave? Dame la clave. Sí. Comienza el hermano Branham a orar por la clave. Pero ¿cuál es la clave? Dame la clave, Señor. Dice: hay una clave, le dijo el ángel, hay una clave. Para esa sanidad, una clave. Y bueno, él estaba en esa lucha, y le dijo a la gente: tengan paciencia, no se desesperen, hay una clave. Y la gente, pues, que no entendía nada de lo que estaba pasando. Y en eso le dice: aquí está
cuando el Señor le dio la clave. Y la clave es la misma que se va a usar en la gran carpa catedral. Ahora vean ustedes, es la misma clave la que se va a usar en la carpa catedral. Cuando él le vino ya la clave, le dijo al hombre, al anciano, no le preguntó al niño, le preguntó al anciano: anciano, después de todo lo que pasó, después de haberlo a él orando, después de todo ese tiempo de espera que tuvieron allí, como unos 15 o 20 minutos, él orando y hablando y hablando y orando y esperando esa clave. Entonces le dijo al anciano: ¿sigues creyendo todavía? ¿Sigues creyendo? ¿O has dejado de creer? ¿Sigues creyendo? Y el anciano le dijo: sí, hermano Branham, creo. Y le dijo: tráigame al joven acá. Y la clave era la palabra hablada, ahí no era la oración. Le dijo: en el nombre de Jesucristo ordeno que esos ojos sean abiertos. Entonces ya no era un don. El don de sanidad que él tenía operando tenía que ser una cosa mayor. Y ahí entonces dice que el muchacho comienza a gritar: papá, veo, papá, veo. Y comenzó la gente, y el hermano Branham dice: no se necesitó orar por más nadie, porque todos empezaron a ser sanados. Soy sanado y soy sanado. Dijo: váyanse todos para su casa sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vean ustedes cómo una cosa que parecía una interrupción se convirtió en una bendición. Un pastor bautista, porque estaba en una iglesia donde acostumbran sentar los pastores acá en la plataforma. Un pastor bautista que estaba sentado en una silla, dice él allí, no saben por qué. El pastor pues había visto la oración del hermano Branham y dijo que no pasa nada. Pero cuando ve al muchacho gritando y ve esos dos ojos abiertos y ve al padre llorando ahí, abrazando a su hijo, el hombre dice que agarró la silla, se la puso en la cabeza y echó a correr por todo el pasillo. No encontró otra cosa que hacer. No se sabe por qué, dice el hermano Branham, pero el tipo agarró la silla, se la montó en la cabeza y comenzó a glorificar a Dios por todo el pasillo. Y ahí se encendió la congregación. Ven ustedes cómo puede Dios obrar. No es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. No es el mismo que ha hecho los milagros en el pasado. ¿Puede hacer un milagro con ustedes? Si tan solo pueden creer. Al que cree, todo le es posible. Que a nuestro amado Señor Jesucristo los bendiga y les conceda este lugar para la gloria de Dios. Le abra puertas, caminos, le abra alguna forma. No se den por vencidos. Y que Él les conceda la manera y se los conceda para la gloria del Señor Jesucristo. No sé si entre nosotros tenemos un video de evangelístico, pero no sé si el tiempo nos da para ver ese video. Son como las 9 ya o algo, 8:40. El video pues tiene como 25 minutos. Un video evangelístico de mensaje del hermano William. Y si aquí entre nosotros hay alguna persona que no ha recibido al Señor, conviene que escuchemos esta palabra, porque el mensaje dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor. No debemos tener prisa para oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da la bendición. En la palabra de Dios está nuestra victoria,
En la palabra de Dios, dice el hermano William, está todo lo que usted y yo necesitamos. Así que si tenemos 25 minutos, escuchamos este video y dejamos al pastor para que el pastor ya nos dé la palabra final y así seamos despedidos. ¿Lo tienen listo los muchachos? ¿Ya está listo? Entonces, bueno, nos ponemos de pie un momentito para así despertar mejor y descansar y así recibir esta palabra, estos 25 minutos, reverentemente delante del Señor, escuchando este mensaje. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Ya lo tienen, los jóvenes prendieron aquí el televisor acá, lo tienen allá también. Ya está todo listo todavía. Muy bien. Sí. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. ¿Tienen el aparatico listo, Julio, ahí para...? Bueno. Si se puede, lo escuchamos, porque es bien importante que cerremos con esta palabra para dar la oportunidad a alguna persona que el mensajero de Dios haga el llamado a recibir su palabra, a recibir a Cristo, porque eso es para lo cual, dice Él, estamos aquí en la tierra, para hacer contacto con la vida eterna. Debieron de haber hecho una prueba antes. Siempre recomiendo eso y nunca lo hacen, pero siempre lo recomiendo cuando llegue a un lugar, hagan una prueba primero, para que sepan que sí se oye bien. Bien, estaremos entonces esperando este minuto. Me dicen si se puede, muchachos, si no, pues podemos leer una escritura y cerramos en esta noche con una escritura para darle la oportunidad a todos. Bueno, desde hace mucho tiempo siempre les recomiendo a la gente, mira, prueben esto antes de arrancar siempre. Bueno. Pueden sentarse, por favor. Para buscar a Dios, tenemos que saber qué etapa de la programa divino estamos viviendo, en qué dispensación. En la dispensación de la gracia se busca a Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento por medio de los sacrificios de animalitos.